anunciar el mensaje de vida, ese perdón que tú das sin medida, aquel que lo reciba. Viviré cada día que me das de vida. Capítulo 1, por favor. Verso número 6, por favor. Dice la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mire lo que dice Pablo. Y él se pone ahí bien, en una defensa bien tremenda, ¿verdad? Porque dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica, ¿verdad? Porque el evangelio se predica, diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. También quiero que leamos en Primera de Timoteo. Capítulo 6 y verso 20. Timoteo era un pastor joven de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y mire el encargo final de Pablo a Timoteo. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos, ¿qué dice la Escritura?, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Hermanos, el hecho de desviarse de la fe no es un asunto que tenga connotaciones temporales, sino que tiene consecuencias eternas. ¿Verdad? Si usted se desvía de la fe del Señor Jesucristo, ¿verdad? Si usted decide entrar a un grupo, a una secta, a cualquier lugar donde no se predique el Evangelio de Cristo, la situación es tremenda, ¿verdad? Porque las consecuencias van a ser eternas. Nosotros tenemos que tener muy en claro esto. Por eso es de que aquí se llama a una falsa ciencia, ¿verdad? Nosotros hemos estado hablando acerca de los que perturban el mensaje de Cristo. ¿Quiénes están perturbando el Evangelio de Cristo?
por ejemplo, hemos estado hablando de la falsa ciencia, porque hay falsas ciencias y hay verdadera ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, una ciencia falsa es la astrología, ¿verdad? Aquella ciencia donde la gente consulta, supuesta ciencia, ¿verdad?, a las estrellas para averiguar su destino, ¿verdad? Y por eso es de que hay horóscopos y la gente tiene horóscopos en la prensa, en el internet, en la televisión, porque ahí están los que auguran, o sea, los agoreros, ¿verdad?, que adivinan supuestamente el futuro de las personas basados en las estrellas, ¿verdad? Pero eso es una falsa ciencia. La verdadera ciencia es la astronomía, la que estudia los astros, los planetas, las galaxias, ¿verdad? Recientemente un ateo, un científico ateo, se convirtió al Señor antes de morir, porque él dijo, todo el universo sería uno muy ignorante de no entender, de no saber que alguien lo hizo, porque está matemáticamente perfecto, ¿sí? Y entregó su corazón al Señor, ¿verdad? Eso es maravilloso, ¿sí? Pero la verdadera ciencia, hermano, la verdadera ciencia da a conocer que Dios existe, ¿verdad? Por ejemplo, otra falsa ciencia es la hechicería, que le atribuye a las plantas un poder, ¿verdad? Y por eso es que la gente hace un montón de cosas ahí a través de las plantas para manipular la voluntad de otras personas. Esa es la falsa ciencia. La verdadera ciencia es la botánica, que se dedica al estudio verdadero de las plantas, ¿verdad? Lamentablemente, pues algunos han torcido pues el asunto de la botánica para sus propios intereses, ¿verdad? Porque han descubierto algunas drogas en las plantas, ¿verdad? Por eso es de que la amapola, la marihuana, oiga, les han dado usos tremendos, ¿verdad? El día de hoy tenemos el gran problema del narcotráfico, porque no cabe duda que alguien que investigó, ¿verdad?, las propiedades de las plantas hizo que éstas se pervirtieran, ¿verdad? Pero este es otro tema. Pero el punto es este, hermano, ¿verdad? Y así podríamos enumerar muchas falsas ciencias y la verdadera ciencia a la par. Y uno de los problemas de la falsa ciencia que se ha involucrado pues en la historia de la iglesia o en el quehacer de la iglesia, ¿verdad?, es precisamente lo que hablábamos la semana pasada, que es la psicología, ¿verdad? Por ejemplo, en los días de Jesús, hermanos, había ministros, personas llenas del Espíritu Santo y con poder de lo alto, pero no había psicólogos ni psiquiatras, ¿verdad? La psicología moderna, ¿verdad?, o la psicología actual, o lo que se llama una pseudociencia, ¿verdad?, esa la inventó un hombre, ¿verdad?, Sigmund Freud, o Freud, como usted quiera. Él introdujo esto, ¿verdad? Por eso el día de hoy hay muchísimos psicólogos, psiquiatras, ¿verdad?, con diplomas, ¿verdad?, que dice que están administrando sanidad a las personas. Pero por ejemplo, en los días del Señor Jesucristo, hermano, había muchos endemoniados, ¿verdad? No se les llamaba ni se les reconocía como el día de hoy como enfermos emocionales o mentales. Hoy en día hay muchísimos enfermos, ¿verdad?, pero no se ven como endemoniados, ¿verdad?
Eso no quiere decir que todos los que tengan algún problema mental están endemoniados. Amén. No me vaya a malentender. Pero mire, le estoy dando un pequeño resumen, ¿verdad? Para que usted entienda lo que estamos hablando. Por ejemplo, en los días de nuestro Señor Jesucristo, los predicadores ayunaban, oraban, sirviendo al Señor y a su pueblo, y escuchen, ministraban liberación a donde quiera que iban. ¿Sí? Ahora, los psicólogos, psiquiatras, con la supuesta ciencia de la psiquis, montan flamantes consultorios y se consiguen clientes y ovejas referidas por los predicadores, ¿verdad? Para ganarse la vida, aunque no ganen almas. ¿Sí? Por ejemplo, en el tiempo del Señor Jesucristo no se conocían enfermos mentales, aunque muchos endemoniados mostraban ese aspecto. Hoy en día, hermanos, existen millones de enfermos mentales y emocionales, ¿sí? Con enfermedades psicosomáticas, psicológicas. Pero en realidad, hermano, escuche, están endemoniados. Hermanos queridos, es que esa no es una situación mental nada más, lo que vemos en el mundo el día de hoy. Crímenes atroces, hermano, ¿sí? Mire, estaba yo escuchando en España de un hombre que mató a su esposa, mató a sus 2 hijos, los asfixió y después se tiró él de un 4º piso y se mató. ¿Cree usted que eso es estar malo de la mente? ¿O el diablo está detrás de todo esto? Es que el diablo trabaja tras bastidores, hermano. ¿Sí? Por eso, hermano, para estar en los caminos del Señor, usted no necesita una consulta psicológica. Usted necesita el poder de Dios para ser liberado de cualquier atadura de Satanás. ¿Sí? Por eso, mire, hermano, los encuentros han funcionado muy bien económicamente, ¿verdad? Porque esa es una situación puramente psicológica, emocional, ¿verdad? Interrogan a la gente, le hablan de sus antepasados, oiga, y quieren liberar a la gente, hermano. La Biblia dice, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos. Hermanos, porque así no se liberan las personas. Las personas verdaderamente se liberan con el poder del Señor. Mire todos los crímenes que cometen las personas, hermano. Increíble, ¿verdad? Mire, aquí en Guatemala vivimos en una guerra. Amén. Mire los crímenes que cometen, hermano. Es increíble. Hace unos días vi un video, me imagino que tal vez lo vio usted, me lo mostró mi hijo, de 3 personas que mataron ahí en la calzada Roosevelt. Todavía estaban, hermano, borbollando la sangre, ¿verdad? Y ahí los estaban grabando, hermano. Les metieron un balazo a cada uno. Ahí estaba una persona todavía tratando de decir que repitiera una oración, uno de los moribundos ahí, saliéndole sangre, ¿no? ¿Cree usted que entonces Guatemala necesita psicólogos y psiquiatras, hermano? No, Guatemala necesita urgentemente a Cristo. Amén, hermano. Sí, así como usted y yo. No necesitamos, hermano, una terapia mental. Lo que necesitamos es una liberación espiritual con el poder del Señor. ¿Sí? Por esa razón, hermano, en los tiempos del Señor, hermano, escuche, los endemoniados eran liberados. Amén. A través del poder del Señor, no a través de la falsa ciencia. Bueno, esto es lo que quería
como un preámbulo a lo que vamos a hablar el día de hoy. Como estos temas los tratamos cada 3, 5 años, ¿verdad? Más o menos. Dije, si no le hablo de esto, saber hasta cuándo se lo va a decir otra vez. Pero mejor de una vez salimos de esto. Amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar, hermanos, también de otra corriente que está afectando a la iglesia el día de hoy, que son las corrientes mundanas o influyentistas, como se dice, ¿verdad? Y esto se debe, hermanos, porque el día de hoy se quiere el crecimiento de la iglesia a como dé lugar. Y no importa lo que se traiga a la iglesia, la cosa es atraer gente, adeptos. Y no importa, hermano, lo que se predique o lo que se cante o lo que se viva. El asunto es que la iglesia crezca, ¿verdad? Y si funciona, hay que hacerlo, sin preguntar nada. Tenemos pendiente ese tema también, ¿verdad? Del pragmatismo, que es, el fin justifica los medios, ¿verdad? Y eso no lo dice la Biblia. Nosotros, hermano, para estar en la iglesia, tenemos que preguntarnos en primer lugar, ¿es bíblico? Pero muchos dicen, bueno, si funciona en el mundo, también va a funcionar en la iglesia. Entonces, miren, hermanos, el énfasis de muchas iglesias no es la formación del creyente, sino la multiplicación. Y entonces estamos en serios problemas cuando sucede esto. ¿Por qué razón? Porque mire cuál es la función de la iglesia. Ya lo leímos, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo, si alguno os predica otro evangelio. Entonces, ¿cuál es la función exacta, definitiva, concluyente, hermano, de la iglesia? Es predicar el evangelio. Leámoslo, por favor. Vamos a investigar en la palabra del Señor y vamos a escudriñar ahí en 1 Corintios capítulo 1. Y verso número 21, por favor. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, escucha esto, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, milagros, ¿verdad? Y los griegos buscan sabiduría. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Cómo es eso? Que alguien que fue sentenciado a muerte, como el peor de los delincuentes y sicarios, junto a otros 2 ladrones y sicarios, pueda salvar al hombre perdido. Mire, hermano, esa era la predicación
Y es la predicación del Evangelio, ¿verdad? Pero en aquel entonces, hermano, era una locura, ¿verdad? Usted sabe, hermano, que si sentencian a muerte a un sicario, es porque ha hecho crímenes terribles, ¿verdad? Amén. Sí, es que en realidad, pues, eso es tremendo, ¿verdad? Porque, miren, hermanos, por ejemplo, la pena de muerte no se le puede aplicar a un ladrón, ¿verdad que no? Alguien que se robe un pollo o un pavo, ¿verdad? Por ahí, o que se robe una vaca, ¿verdad? Bueno, hay que lincharlo y hay que matarlo por ladrón. No es así, ¿verdad? El Señor decía en su palabra: ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. ¿Sí? O sea, el asesino, hermano, confeso, ese sí debe aplicársele la pena de muerte. Al homicida no. Por eso el Señor había hecho ciudades de refugio para los homicidas, ¿verdad? Porque, mire, si alguien mataba a otra persona involuntariamente, entonces dice que tenía que ser llevado a una ciudad de refugio, porque no fuera que vinieran los familiares e hicieran justicia por su mano propia y se vengaran y lo mataran. Entonces, como era homicida, como lo hizo accidentalmente e involuntariamente, entonces era llevado a una ciudad de refugio. Los homicidas. Pero el asesino, ¿verdad? Como dicen las leyes, aquel que mata con ventaja, con premeditación y con alevosía, ¿verdad? O sea, con saña, hermano. ¿Sí? Yo no sé si ha visto usted esos mareros tremendos, hermano, no se tientan el alma para matar a las personas. 5 disparos. Y a los 3 días los dejan libres. Qué triste, ¿verdad, hermano? Al asesino tiene que aplicársele la pena de muerte, porque lo hizo con todo el odio posible, ¿verdad? Hay que aplicarse, porque el Señor dijo: no matarás. Quebrantó la ley de Dios y quebrantó la ley de los hombres. Tiene que ser ejecutado. Y eso era lo que estaba en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él fue sentenciado como que fuera el peor de los criminales, hermano, junto a 2, ¿verdad?, que estaban ahí también padeciendo por ser criminales. Y ninguno de los 2 era ladrón bueno, ¿verdad? Los 2 eran malos. El único bueno, ¿quién era? ¿Quién era el único bueno? Nuestro Señor Jesucristo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Como un cordero sin mancha fue llevado al matadero. Y esa es la predicación del Evangelio, hermanos. Pero en aquel entonces era una locura, pues, que un sicario pudiera salvar a los hombres, porque lo tenían sindicado a él como que él hubiera cometido un crimen. Pero oiga, los judíos tuvieron que quebrantar más de 40 y pico de leyes para poder sentenciar a Cristo a la muerte. Y Pilato lo sabía, ¿verdad? Por eso dijo: yo me lavo las manos de este inocente. Mire. Por eso dice que la función de la iglesia, ¿cuál es, hermano? Predicar a Cristo. Lea conmigo ahí mismo en el capítulo 9 de Primera de Corintios. Verso número 16. Dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré.
Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que dice que predicando el evangelio presente gratuitamente, amén, sin cobrar, el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Qué tremendo, ¿eh? ¿Se da cuenta? No es asunto, hermano, de sustituir la predicación del evangelio, ni de diluir el mensaje del evangelio. ¿Por qué vamos a traicionar nosotros la predicación del evangelio, hermano? Oiga lo que dice 2 de Corintios, por favor. Así vamos entrando en materia y usted me va comprendiendo lo que voy a hablarle, lo que estoy hablándole ya. 2 de Corintios, capítulo 4. Y verso número 5, que dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, mire lo que dice Pablo, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Así que aquí no es asunto de lo que diga yo, o de lo que piense yo, o de lo que hice yo. ¿A quién tenemos que anunciar, hermanos? A Cristo. Él es su único Señor, su único Salvador. Entre Dios y los hombres no hay ningún mediador, solo Cristo. ¿Sí? Ni María, ni ningún apóstol, ni Pedro, ni Pablo, ni ningún profeta. Solo usted y el Señor. Ahí no cabe nadie más. Amén, hermano. ¿Sí? Por eso dice la Escritura, hermano, en 2 de Timoteo, capítulo 4. Leamos, por favor. Aquí entonces, hermano, empezamos a entender el tiempo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Porque tenemos que ver el tiempo que estamos viviendo ahora. Ahora estamos, hermano, viviendo un tiempo muy difícil para la predicación del evangelio. ¿Verdad? Por eso mire lo que dice el apóstol Pablo. Comienza con estas palabras, capítulo 4, verso 1. Te encarezco, ¿sí? Te ruego pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué dice? Que prediques la palabra. Amén. Predicar el evangelio, hermano, no es ningún discurso motivacional. Predicar el evangelio, hermano, no es ninguna conferencia. Predicar el evangelio significa un asunto de vida o muerte para la gente. ¿Sí? Por eso dice, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Es tremendo lo que dice Pablo a Timoteo, ¿eh? Redarguyes y reprendes y exhortas. Diga, hermano. Es muy difícil el día de hoy, hermano, redarguir y reprender y exhortar. Amén. En realidad lo que la gente no quiere, la gente ya no quiere mensaje, hermano. Amén. Quiere masaje. Amén. Pero el mensaje está ahí. ¿Por qué? Oiga lo que dice el verso 3, hermano. Porque vendrá tiempo, dice, que es ahora,
cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no se soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué dice? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sí? O sea, hermanos, para nosotros no debe ser impresionante ver multitudes atrás de falsos profetas. Eso ya está escrito. Porque se van a amontonar, dice, conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia quiere decir deseo malo, ¿verdad? O sea, si la gente tiene un deseo malo y escucha eso que está a favor de él, ¿qué sucede? Pues va a seguir escuchando, ¿verdad? Pero miren, hermanos, la palabra de Dios, aunque sea difícil, aunque sea dura, ¿verdad? Porque así le decían al Señor, ¿verdad? Dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? Por eso, mire, hermano, la palabra de Dios nos va a alejar del pecado, pero el pecado nos va a alejar de la palabra de Dios. ¿Sí? Es que la palabra de Dios, hermano, es tan extraordinaria, ¿verdad? Por eso, hermano, mire, dice que vendrá tiempo, y es ahora, cuando no se soportará la sana doctrina. ¿Y qué dice el verso 4? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso, hermano, la estafa para la gente está el día de hoy solo para que usted la pida, ¿verdad? Al servicio del cliente. Hermano, a mí me da pena, sinceramente, cómo están estafando a la gente a través de la radio, de la televisión. Verdaderamente, mire, dan unas promesas terribles y ponen el nombre del Señor en medio. ¿Sí? ¿Y qué dijo el Señor en sus mandamientos? No usarás el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Aleluya. Entonces, hermanos, el día de hoy estamos viviendo un evangelio abaratado, corrompido, mezclado. Y yo quiero aclararles, hermanos, la iglesia del Señor no está en competencia con el mundo. ¿Sabe qué dijo el Señor en su palabra? Vosotros sois la luz del mundo. Amén. O sea que tenemos que alumbrar y ser diferentes, hermano. No seguir la misma corriente que piensa la gente. Por eso, hermanos queridos, el Señor dijo, vosotros sois la sal de esta tierra. Pero si la sal se desvaneciere, si perdiere su sabor, entonces ya no sirve para nada. Por eso es de que, hermanos, las corrientes influyentistas o las corrientes mundanas están viniendo el día de hoy a la iglesia. Y es cuando nosotros tenemos que estar muy alertas. Amén, hermano. Usted no tiene que seguir, hermano, las ideas o los pensamientos de los cristianos, entre comillas, famosos, como por ejemplo los cantantes, ¿verdad? El mundo dice que está premiando al mejor cantante cristiano. ¿Sí? Antes se escuchaba, ¿verdad? Cuando vivíamos en el mundo,
Amén. ¿Qué se escuchaba? Que tal cantante dice, del estilo pop, del estilo rock, del estilo salsa, del estilo merengue, o del estilo, o de la música clásica romántica, eran premiados, ¿verdad? Y ahora, ¿qué vemos? Oiga, hermano, la gente o los cristianos quieren parecerse al mundo, pero ya nosotros tenemos que entender, hermano, lo que la Biblia nos enseña a nosotros, ¿verdad? Mire, con orgullo se comunica que el cantante fulano, dice, estará recibiendo un premio Grammy. Tan bajo que hemos descendido, ¿eh? ¿Y qué dice la Biblia, hermano, del mundo? Lea conmigo. Santiago capítulo 4. Quiero hacerle un recordatorio, hermano, que le quede bien claro a usted. La Biblia no es pensamiento mío, ni yo la escribí, ni es doctrina mía. ¿Sabe cómo se le dice a la Biblia? ¿Cómo se le dice? Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque fueron inspiradas por Dios. O sea, fueron hechas con el aliento de Dios. O sea que lo que está escrito, mis hermanos, amén, es de parte de Dios. Así que mire, es Dios quien le habla ahí. Santiago capítulo 4, por favor. Verso 4. ¿Qué dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis, qué dice? Que la amistad del mundo, o sea, del sistema mundano, es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, aquí está hablando de los creyentes, ¿qué dice? Que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye enemigo de Dios. Amén. ¿Está claro, verdad, hermano? ¿Por qué? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela, ¿qué dice? Celosamente. Amén. Bueno, hermano, usted como creyente ya sabe, ¿verdad? Usted conoce la Biblia, usted ya ha leído este pasaje. Y usted sabe, por ejemplo, que no puede ir a mover el esqueleto a las fiestas, ¿verdad? Ir a echarse una que no es ninguna, o un poquito de cigarro por ahí. Eso ya lo sabe usted. Se da por entendido, ¿verdad? Amén. Pero toda amistad mundana, ¿qué dice la Biblia? Es enemistad contra Dios. Miren, hermanos, todos lo que hemos visto, por ejemplo, con los videos ahí de los varones, ¿verdad? Increíble la apostasía de los cantantes, ¿verdad? Bailan igual que los mundanos, hablan igual que los mundanos, se enorgullecen igual que los mundanos, de todo lo que les dan ahí en esos premios. Y hermano, lo tremendo es que está esto ahí en el dominio público del internet, ¿verdad? En el YouTube, lo puede ver usted, no es invento mío, ¿verdad? Eso lo puede usted examinar, investigar, lo puede analizar a fondo. Pero hermanos, esto para nada tiene que ver con la iglesia, ¿verdad? Lea conmigo en Primera de Juan, ahí adelantito, por favor. Lea conmigo, Primera de Juan, capítulo 2.
Aquí está hablando, cuando se refiere a la palabra mundo, está hablando del sistema mundano que fue hecho por Satanás y que no tiene para nada que ver con la iglesia, y que la iglesia tiene que apartarse de allí, ¿verdad? Porque somos la palabra iglesia, hermanos, ¿sabe usted qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia quiere decir eclesia en griego. Son los apartados. Amén, hermano. Son los que están apartados para Dios, santificados. Eso significa la palabra eclesia. Por eso es que dice Juan, primera de Juan, capítulo 2 y verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces miren, hermanos, nosotros tenemos un ejemplo muy fuerte con esto de las corrientes mundanas, influyentistas que entran a la iglesia, como por ejemplo con la supuesta conversión de la cantante famosa Yuri, ¿verdad? ¿Qué dijo el pueblo evangélico? Se convirtió esta famosa mujer. ¡Hala! De verdad, qué tremendo, ¿verdad? Sí. Y hasta dio su testimonio, ¿verdad? ¡Ah, qué impacto, ¿verdad? Nada menos una mujer famosa se convirtió, entre comillas. ¿Qué pasó al poco tiempo? Empezó a cantar, ¿verdad? En conciertos cristianos. Y de ahí, en iglesias. Pero no cabe duda que no le salió la cuenta, ¿verdad? Porque como una mujer famosa del espectáculo y de del mundo del espectáculo, pues ganaba mucho dinero. Entonces dijo, ¿saben una cosa? Voy a cantar en las iglesias, pero también voy a cantar en mis conciertos mundanos. Y empezó a cantar, ¿verdad? Una parte en cantantes cristianos y otra parte con el mundo. Mire qué tremendo. Pero tampoco le salió la cuenta, seguro. Y hasta Marcos Witt, ¿verdad? No, decía. Esa mujer es de Dios. Pero en una de tantas dijo, bueno, mejor de una vez me voy a dedicar a mi carrera mundana. Y cuando quiera alguno de los cristianos invitarme, también voy. Inclusive dice que tenía al principio un pastor ambulante, ¿verdad? Donde después de cada concierto mundano se reconciliaba con Dios, dice. O sea que sabía que estaba haciendo lo malo, ¿ves? Después echó por ahí al cantante este, ¿verdad? Perdón, al pastor este. Era el pastor de cabecera seguramente. Y miren, mis queridos hermanos, mal ejemplo para los cristianos, porque yo le pregunto, ¿qué puede enseñar un famoso que acaba supuestamente de convertirse? Y no es que estemos en contra de los famosos, pero qué triste, ¿verdad? Que no haya una verdadera conversión al Señor. Del único cantante que puedo dar yo fe que se convirtió realmente al Señor es Estanislao Marín. Inclusive, fíjese, que hablaron mucho de Nelson Ned
¿verdad? Que se había convertido al Señor y que tiene unos cantos muy bonitos, ¿verdad? Pero mire, hace como unos 4 o 5 años, hace como unos 4 o 5 años, antes de que muriera, tuvo un concierto en el hotel no sé qué aquí en Guatemala, mundano, con canciones románticas. Y le preguntaron que por qué él hacía todavía ese tipo de conciertos, porque es la única forma de llegar a los famosos, decía él. Oiga, hermano, hoy se sacrifica el mensaje por el mensajero. Amén. Y se hablan más de los dones de los artistas que de los méritos de Cristo. Hermanos, en realidad, mire, hasta hay una iglesia que se jactaba, ¿verdad? Una supuesta iglesia que había traído para su grupo de alabanza a un individuo que dice que fue promotor de Ricardo Arjona. ¿Qué nos importa el mundo a nosotros? ¿Qué nos importa? ¿O le importa un poco los artistas a usted? No, hermanos. Cualquiera que se convierta, sea famoso o no sea famoso, oiga, hermano, si no se convierte al Señor desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, no va a entrar en el reino de los cielos. Por eso es que la iglesia, hermano, tiene problemas el día de hoy. Amén. ¿Sí? Miren, hermanos, ahora los artistas, entre comillas, cristianos, antes de ir a cualquier iglesia, preguntan, ¿cuántos miembros tiene la iglesia? Dependiendo cuántos miembros tenga, entonces van a ministrar, dice, entre comillas. Mire, hermano, qué negoción va. ¿No le parece a usted? Pero es porque la iglesia le ha dado entrada. La iglesia piensa, hermano, que trayendo a alguien famoso van a ser edificados y bendecidos. No, hermanos, escuche, atienda la palabra de Dios, hermano. Estamos viviendo en tiempos bien difíciles. Amén, hermano. Por eso, mire, la iglesia que puede organizar eventos masivos, que tienen, oiga, hermano, dinero para contratar al grupo o al cantante más famoso del momento, es la iglesia que tiene influencias. Mire, hermano, qué triste va, ¿no le parece? ¿Cuántos están aquí todavía? Hermanos, ¿quiénes eran los influyentes de antaño? Eran los que vivían en santidad. La verdadera iglesia, hermano, no es la que imita y se inspira en el mundo, sino que imita y se inspira en Cristo. Amén, hermanos. ¿Está todavía aquí? ¿Sí? Por eso, hermano, a nosotros no nos debe impresionar, ¿verdad? Porque salen tantas cosas en el internet, ¿verdad? Dice, el futbolista famoso dice que se puso una playera donde dice Jesús. Dije, hermano, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? ¿Ah? Pero, hermano, como la gente quiere darse su importancia, ¿va? Y las iglesias quieren salir del anonimato. Entonces dicen, de veras, es que ahora somos influyentes en el mundo. Hasta el futbolista más famoso del mundo ya se puso a Jesús en su camiseta. Qué triste, hermano. Malo esto. Amén, hermano. Insisto, la iglesia de Cristo no está en competencia con el mundo. Amén, hermanos. Por esa razón, yo le digo con todo mi corazón, el Señor, hermanos, el día de hoy quiere que nosotros tengamos claramente un concepto
de lo que Él quiere enseñarnos. ¿Cuántos están aquí todavía? Amén, hermanos. Váyase conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo número 2. Mire, ¿a qué fuimos nosotros llamados, hermanos? Capítulo 2 y verso número 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿De quién está hablando aquí, hermano, que dice el título? Del pueblo de Dios, o sea, de la iglesia. ¿Qué somos? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis. Oiga, ¿para qué fuimos llamados, hermano? Para anunciar las virtudes. ¿De quién? De Cristo. Dice, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén, hermano. ¿De quién tenemos que hablar en la iglesia, hermano? De los artistas famosos. Y ser una iglesia influyente y poderosa. No, hermanos, mientras anunciemos a Cristo, es lo único que nos va, oiga, a identificar como una verdadera iglesia del Señor. Amén.